Hola amado y amada, te saludo con la paz de Cristo en este día. Espero que estés bendecido y en victoria. Vamos a predicar la palabra de Dios en este día. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, que es la palabra revelada de Dios y escrita por sus santos, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a pedir la bendición del Padre. Padre amado, te doy gracias por poder predicar tu palabra en este día. Te pido que tu palabra, que la palabra que salga de mi boca, llegue a lo más profundo del corazón de mis hermanos y pueda ser puesta por obra. Que tu palabra, Padre Santo, nos saque la venda de los ojos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ponerla en práctica, Padre Celestial, para poder hacer tu voluntad y estar en la eternidad contigo. Te doy gracias en este día y vamos a leer la palabra. El título de la prédica de hoy se llama ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino en la vida y más allá de esta vida? Vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Acá estaba hablando Pablo a Timoteo y dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, le decía Pablo, el mentor, el maestro de Timoteo. A estos evita. Cuando habla, vamos a analizar un poco la palabra, cuando habla de postreros días, habla de esos días. Los postreros días empezaron luego de la resurrección de Jesús, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, ¿sí? En la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés sobre esos primeros creyentes, y esos postreros días continúan hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, hasta su segunda venida. Esos son los postreros días, y dice que esos días acá nos nombra como un tiempo peligroso. Un tiempo peligroso para los hijos de Dios, un tiempo peligroso en los cuales los hombres iban a endurecer su corazón, en donde los hombres, y nos da distintas características, en lo que los hombres se alejarían de Dios. Tiempos peligrosos para los cristianos, ¿sí? Los que estamos viviendo y que tú lo puedes ver. Dice que en muchos países es prohibido predicar la palabra de Dios. Los cristianos son atacados, son castigados, son apresados y muertos por su fe. El incremento de la maldad es muy evidente cada día. Dice la palabra que la maldad será en aumento, que lo que es malo será bueno y lo que es bueno será malo. Solo tenemos que prender las noticias y ver muertes, robo, maldad, secuestro, enfermedades, plagas, destrucción. Vemos desamor, vemos egoísmo, corrupción y cuántas cosas más, ¿no es cierto?, que estamos viendo y que vemos que es un panorama bien apocalíptico, ¿sí? Un panorama bien apocalíptico que está escrito en la palabra de Dios, cómo van a ser estos tiempos. Y acá Pablo le instruía a su alumno Timoteo, el cual le decía que eran tiempos peligrosos y que debía abrir sus ojos y sus oídos, escudriñar la palabra para saber en qué tiempo estaba viviendo, ¿sí? Tiempos apocalípticos. Cuando hablamos de apocalipsis, hablamos de la revelación,
de la revelación del cielo. No solo hablamos de tiempos difíciles, de pruebas, tiempos en los cuales la fe va a jugar un rol importante en sus hijos, pero también en tiempos de revelación de la palabra de Dios. Pero bueno, no tengas miedo a estos tiempos apocalípticos ni tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y Él ya lo escribió esto, y para eso está escrito. Para que sepas cómo van a ser estos tiempos del fin, estos tiempos en los cuales el enemigo se levanta, ¿sí? Pero los hijos de Dios tienen poder en la palabra y tienen revelación del cielo. Todo está escrito, como dijimos, y revelado en la palabra de Dios. Del verso 2 al 4, aquí en 2 de Timoteo, el Señor Pablo describe las características del hombre de los últimos tiempos. Y habla de diferentes características que vamos a analizar brevemente. Dice, amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo. El amor al yo, a la autosuficiencia. Que ese amor al yo, a la autosuficiencia, al yo lo puedo todo, nos aleja de Dios y nos acerca más a la muerte eterna. Vemos todos los días gente que es amadora de sí misma, que no cambia, que es amante de él mismo. Ávaros, amantes de las riquezas, del consumismo, de la glotonería. También dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Estamos hablando en general del hombre, tanto hombre como mujer. Vanagloriosos, soberbia y blasfemos. Sus corazones están corrompidos, sus corazones lo alejan de los sentimientos y solo importan ellos y el ahora. No importa lo que puede pasar después, solo le importa tener poder ahora y llenarse sus bolsillos. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Sin efecto natural, sin amor a la familia, a sus abuelos, a sus hijos, a sus afectos. No les importa su familia, no les importa perder un hermano si es por poder o por defender su verdad. Calumniadores. La mentira es algo común y normal en la política, en los medios de comunicación. Solo importa el poder y los lugares de privilegio. Lo vemos todos los días, ¿sí? Que se critican entre políticos, que se critican en el Senado, que se critican cara a cara, que nos mienten, que nos prometen cosas que no son. Hombres calumniadores, que no dicen la verdad y que con la mentira nos quieren engañar y nos engañan. Aborrecedores de lo bueno. Lo vemos porque están en violencia, en asesinatos, en ira, en la eutanasia y también en aprobar el aborto, en aprobar leyes que van en contra de la familia genuina de Dios. Aborrecedores de lo bueno. Apariencia de piedad también dice. Parecen religiosos, conocen de Jesús, pero andan en caminos de maldad y de oscuridad. ¿Sí? Eso lo encontramos también dentro de las iglesias. Apariencian piedad, pero no son piadosos. ¿Sí? Conocen de la palabra, conocen de Jesús, pero hacen todo al revés. Dice muy importante en el verso 5, a estos evita, le dice Pablo a Timoteo. En la Reina Valera 1960 dice, a estos evita. En otra traducción dice, aléjate de esas personas. Y en otra traducción, en la Nueva Versión Internacional, dice, con esa gente ni te metas, le dice. ¿Sí? Busca el camino de la verdad, busca el camino de Dios, busca el camino genuino que Dios te va a dar. El mundo, lamentablemente, se está preparando para la adoración del anticristo. El mundo se está preparando para la adoración del anticristo. Pero la iglesia, mi querido hermano y hermana, se prepara para la venida del Señor, para la segunda venida de Cristo, en la cual dice en la palabra que resucitaremos en su gloria, que nos vendrá a buscar en las nubes, dice en 2 de Tesalonicenses. Ahora te pregunto, como cristiano,
o como persona que entregaste tu corazón a Cristo? ¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde crees que pasarás la eternidad viviendo la vida que vives? Ahí tenemos varias características de cómo iban a ser los hombres del mundo, cómo iba a estar el hombre en el mundo antes de que Cristo vuelva. ¿Sí? En los postreros tiempos, dice. Aborrecedores de ellos mismos, amadores de ellos mismos, ávaros, vanagloria, soberbia, sin afecto natural, calumniadores, implacables, aborrecedores de lo bueno, traidores, y cuántas cosas más, ¿no es cierto? Pero por eso te pregunto, ¿cómo estás viviendo hoy tu día? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿En el infierno o en el paraíso con Jesucristo? Es una pregunta que me hago a mí y te hago a ti también. ¿A dónde queremos pasar la eternidad? ¿Sí? Bien, vamos a ir a leer Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 19 al 26. Vamos a leer en donde aquí el mismo Jesucristo nos da una enseñanza. Dice, Jesús habla del rico y del mendigo, dice acá en mi Biblia. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echada a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, decía el hombre rico. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además, dice Abraham, de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén a la palabra de Dios. Amén a la palabra del Señor. Acá Jesucristo, el contexto de esta palabra es que Jesucristo quería reflejarle a los religiosos que estaban equivocados. ¿Que estaban equivocados en qué? En confiar de las riquezas, de sus riquezas, en la vanagloria, ¿sí? De confiar en sí mismos, en sus corazones corrompidos. Los fariseos consideraban a la prosperidad, a las riquezas, como una prueba de rectitud, y a la pobreza como vivir en el pecado. Y para Jesucristo esto era toda una mentira. Sí que había ricos piadosos, pero también había mendigos pecadores. Las dos cosas. Pero acá Jesucristo estaba reflejando el corazón del mendigo y el corazón del hombre rico. Muy bien. Vemos al hombre rico que no tenía nombre para Jesús. Vemos que le pone el hombre rico. No, Jesús no lo reconoce en su reino. No lo reconoce por su nombre porque este hombre rico no hacía las cosas como hacen los hijos de Dios, como hacen los arrepentidos, como hacen un buen cristiano. El hombre rico dice que sí vestía con las mejores telas y comía los
manjares más ricos y abundantes. Él vivía en la abundancia y en su arrogancia. Eso era lo que lo identificaba a este hombre. La abundancia, la arrogancia, el poder, la vanagloria. La soberbia y la autosuficiencia eran su diario vivir. Tenía un estatus social alto seguramente. Era un hombre reconocido y popular en esa ciudad. En cambio, el mendigo, Lázaro, esperaba de las migajas, dice la palabra, que caían de la mesa para poder alimentarse. De las migajas que caían de la mesa para poder alimentarse. Nadie lo reconocía en el vecindario. Todos lo esquivaban por miedo a contagiarse de sus llagas. Solo los perros, dice, que venían y lamían sus heridas. Tendido a la entrada del palacio de este hombre rico, veía pasar todos los días a este hombre y le clamaba misericordia. Le pedía ayuda para poder saciar sus necesidades, pero ni el hombre rico ni nadie, ni sus súbditos, le ayudaban. Jesús conocía el nombre del mendigo, Lázaro, dice. No por su pobreza lo conocía, sino por la relación de fe que este mendigo tenía con Dios. La relación personal que este mendigo tenía con Dios. Lázaro significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayudador. Eso es lo que significa el nombre Lázaro, que ya estaba escrito en los cielos, que ya estaba escrito en el libro de la vida, como tu nombre y el mío cuando entregamos el corazón a Cristo. Dios ya te puso un nombre. El nombre de este mendigo se llamaba Lázaro. Dios es mi ayudador. Acá vemos la diferencia en un hombre entregado a Dios, que solamente pedía generosidad y ayuda porque de otra manera no podía hacer nada porque estaba enfermo, y vemos el corazón corrompido y autosuficiente de un hombre lleno de dinero, en el cual él creía que nunca le iba a faltar nada, que su vida estaba en las riquezas, que la abundancia era lo que lo caracterizaba, que la arrogancia y que la soberbia nunca le dejarían faltar nada, ¿sí? En esta vida no, pero en la otra, en el cielo sí. Entonces, ¿con quién te identificas en este día? Es la pregunta que me hago. ¿Con quién me identifico en este día? ¿Cuáles son mis características? ¿Tengo una relación con Dios? ¿Creo en la palabra de Dios por más que esté en la pobreza, por más que esté en la miseria, por más que esté en la enfermedad? ¿O vivo en la arrogancia, en la autosuficiencia, en el orgullo? Todo lo soluciono con mi poder y no me importa lo que diga Dios. ¿Cómo estoy siendo? ¿Soy orgulloso, autosuficiente, amante de los deleites, mentiroso, egoísta, como el hombre rico? ¿O soy humilde, generoso, pacificador? Mi vida depende de la soberanía de Dios, tanto sea en la pobreza como en la riqueza. Mi mirada está puesta en lo eterno y no en lo material y lo pasajero. ¿Cómo es tu vida hoy? Dice la palabra que Lázaro un día murió y el hombre rico también, pero que ellos no tuvieron el mismo destino por cómo habían vivido aquí en la tierra, ¿sí? Lázaro murió, el hombre rico murió, pero dice que no tuvieron el mismo destino. Lázaro dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lo primero que vio Lázaro fue seguramente a Abraham, el padre de la fe, y se encontró en ese lugar que Jesucristo estaba preparando, esas moradas, ¿sí? Lázaro fue llevado al seno de Abraham. El hombre rico fue enviado al Hades, dice, a un espantoso lugar de tormentos y llantos y fuego eterno. Lugares muy diferentes. Lugares muy diferentes. El Hades y el seno de Abraham.
El hombre rico, en su espantoso tormento, ve a Lázaro con Abraham, en un lugar de gloria donde estaba Lázaro, en el seno de Abraham. Pero dice que había un gran abismo que los dividía y nadie podía ir de un lado para el otro. ¿Sí? Lázaro lo ve y habla con Abraham y le dice: manda a mi siervo, a Lázaro, para que me traiga un poco de agua, que estoy atormentado y tengo sed, le dice. ¿Sí? Pero Abraham le dice que no, que había un gran abismo entre el lugar de privilegio donde estaba Lázaro ahora y el lugar de tormento donde estaba el hombre rico. Así que, mi querido hermano y mi querida hermana, hoy tienes que tomar la decisión a dónde quieres pasar la eternidad, pero desde el día de hoy, entregado a Cristo, entregando tu corazón a Cristo como debe ser y obrando de la mejor manera. Hoy tienes que tomar esa decisión donde quieres pasar tu estadía cuando mueras, si en el Hades o en el seno de Abraham. Y aquí no importa tu condición económica, si eres pobre, rico o tienes lo suficiente. Solo importa la decisión de tu corazón. No importa tu apariencia, no importan tus logros, tus títulos, si tienes muchos o no tienes ninguno. Pero sí importa la actitud de tu corazón, de tus pensamientos, de la fe que tienes en Jesucristo, de la dependencia que tienes de Dios. Dependes también dónde va a pasar la eternidad del arrepentimiento genuino que has tenido con los pecados, de la verdad absoluta, de la verdad defendiéndola siempre, de la honestidad, de la generosidad y también de los buenos hábitos que tengas de ahora en adelante. De eso va a depender tu destino, no de las riquezas, no de la vanagloria y no del pensar como piensan los hombres, como dijo Pablo a Timoteo, que estábamos en tiempos peligrosos porque sí, la maldad iba a estar en aumento. Pero nosotros como iglesia en la cual defendemos la palabra de Dios y queremos ser santificados y queremos ser esa iglesia santa y sin arruga, debemos seguir la piedad, debemos seguir la verdad, debemos seguir la honestidad y no depender de las riquezas ni del yo mismo, sino dejar nuestro yo en el yo soy, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Vivamos la vida en rectitud, en obediencia a la palabra del Señor. Y digamos como dijo Pablo, que ahora lo vamos a leer, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. ¿Sí? Digamos, cuando estemos al final de nuestra vida, nunca sabemos cuándo va a ser el final de nuestra vida, solo Dios lo sabe, pero trata de vivir en la piedad, trata de vivir en la obediencia a Dios. Y pídele a Dios que a través de esta palabra te enseñe a vivir en la rectitud, no en la autosuficiencia. ¿Sí? Y Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla. Todos los días peleaba la batalla como la estás peleando tú, Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Debemos guardar la fe como la guardó Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Empezamos esta prédica explicando los postreros días, que significaba cuando nació la iglesia, cuando vino Pentecostés el Espíritu Santo. Y dice que esos postreros días se extendían hasta su segunda venida. Y acá Pablo nos habla de lo mismo. Y nos habla de que debemos pelear la buena batalla hasta el final de nuestros días. Descansar en paz, para que nuestra alma, nuestro espíritu, se vaya con Dios al seno de Abraham. No tengamos que estar como este hombre rico, pidiéndole por favor a Abraham o a Jesús que nos pase de un lado a otro. Porque luego el que va a juzgar va a ser Jesucristo. Pero nuestras obras y nuestras malas intenciones ya va a ser tarde de arrepentirnos. Entonces debemos arrepentirnos ahora, iglesia. Debes arrepentirte ahora y correr la carrera de la fe, guardar la fe, creer en el Hijo de Dios
y predicar la palabra, ¿sí? Y anhelar esa corona de justicia, como dice acá Pablo, para que cuando nosotros lleguemos al cielo, Él nos ponga esa corona de justicia, ¿sí? Él es el juez justo, el cual aquel día del juicio Él nos va a coronar y nos va a dar un lugar de privilegio, un lugar en donde Él tiene preparado para sus hijos, ¿sí? Y acá dice, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Tú amas la venida de Cristo. ¿Dónde quieres estar en tu eternidad? ¿En el seno de Abraham, en el cielo, en la eternidad o en el fuego eterno? Hoy tienes que tomar esa decisión, iglesia. Y es decisión tuya. No es decisión de Jesús, no es decisión del Espíritu Santo ni de Dios. Es decisión tuya. Así que espero que tomes la mejor decisión en este día. Que Dios te bendiga. Toma una buena decisión y sigue a Cristo porque Él tiene una corona de justicia preparada. Una vida después de la muerte preciosa para ti. Que Dios te bendiga en este día. Amén.